Amigos, gracias por continuar en sintonía de este medio de comunicación y apoyándolo, para así llevar siempre la palabra de Dios. Porque la palabra del eterno Dios nos da vida a cada uno de nosotros, nos da alegría, nos da esperanza, nos da consuelo, nos da esa fuerza que necesitamos para seguir caminando por este desierto de la vida, por este caminar hermoso de la vida que el mismo Dios ha preparado para todos nosotros. Damián Garro Jiménez, predicador y motivador de fe, les acompaño en esta oportunidad, en este tiempo especial. Gracias por dejar y por permitir que Dios toque tu vida, que Dios te dé ese toque de bendición por medio de la predicación de su santa palabra. Rogamos al Espíritu de Dios que nos guíe, que ponga en nosotros su palabra y que también toque nuestro oído y nuestro corazón para poder recibir ese mensaje de Dios. Que así sea. En esta oportunidad, en este encuentro, queremos compartir con todos ustedes, queridos amigos que nos escuchan de alguna u otra manera, la palabra de Dios con un título que se llama ¿Cuáles voces son las que escuchamos nosotros? ¿Cuáles son esas voces que nosotros permitimos que entren a nuestra vida por medio del oído? Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo número 10, en el versículo 17, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo, el oír la palabra de Dios. Ahí viene la fe. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? El oír la palabra de Dios. La fe es la respuesta que el hombre le da a Dios. Pero para yo poder darle una respuesta a Dios, primero tengo que escucharlo. Si alguien viene y me hace a mí una pregunta o una invitación a algo o a algún lugar, yo primero tengo que escuchar la invitación o la pregunta o la propuesta que alguien me vaya a decir para yo poder responderle sí o no. Si no hay una pregunta, si primero alguien no me habla, yo no puedo dar una respuesta o emitir una respuesta. Primero tengo que escuchar. Por eso es que la fe viene primeramente por el oír, el escuchar a alguien en especial, a Dios. Una vez que usted escucha a Dios, usted toma la decisión o de seguirle o de rechazarlo, como Jonás, o de seguirlo, como lo hizo Mateo y los discípulos. Pero usted se ve en ese momento en una decisión, luego de haber escuchado la palabra de Dios. Quiero compartir con ustedes lo que dice, para desarrollar la predicación del día de hoy, lo que dice el Evangelio de San Marcos, en el capítulo número 10, versículos que van del 46 al 52. Evangelio de San Marcos, capítulo 10, del 46 al 52. Escuchemos entonces la palabra de Dios y prestemos oído para escuchar claramente el mensaje. Entonces llegaron a Jericó, y cuando Jesús, sus discípulos y una gran compañía salían de Jericó, el ciego Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que era Jesús el Nazareno, empezó a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Y muchos lo reprendieron para que se callara. Pero él daba mayores voces diciendo: «Hijo de David, ten compasión de mí». Entonces Jesús se detuvo y lo mandó a llamar. Lo llamaron diciéndole: «Ten confianza, levántate, Él te llama». Él entonces arrojó su capa
se levantó y vino a Jesús. Y Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? El ciego respondió: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: puedes irte, tu fe te ha sanado. Y en el acto recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Esto es lo que dice la santa palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, del 46 al 52. Hermosa esta porción bíblica del Nuevo Testamento del Evangelio. Hermosísima. La fe viene por el oír, pero ¿el oír qué? El oír la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios. Por eso hay que escuchar profundamente, con fina atención, la palabra de Dios, porque hay algo para ti. Imagínate que en el primer versículo, en el 46, dice que llegaron a Jericó. Llegaron. Comienza esta lectura bíblica diciendo que llegaron. ¿Quiénes llegaron? Bueno, Jesús, sus discípulos y una gran compañía. Había una gran cantidad de personas que llegaron a Jericó. Pero después dice: y cuando salían de Jericó, había un hombre ciego, el ciego Bartimeo, que estaba sentado junto al camino, estaba mendigando. Pero nótese que en un solo versículo hay dos momentos. En el versículo 46 se narra la llegada de Jesús y sus discípulos a Jericó. Y termina el mismo versículo diciendo que cuando salían de Jericó, había un hombre ciego, Bartimeo, en un solo versículo. Entonces quiere decir que en este solo versículo, en el versículo 46 del capítulo 10 de Marcos, vemos un acontecimiento amplio, grande, que pasó ahí. El versículo no lo narra, por supuesto, porque el versículo se queda muy cortico para poder plasmar en la escritura todo lo que hizo Jesús. Jesús predicó. En ese momento en Jericó, Jesús predicó, Jesús se quedó, Jesús sanó, Jesús se dejó también acompañar por mucha gente. Y mucha gente, después de lo que Jesús hizo en Jericó, seguramente comenzaron a hablar, a testimoniar todo lo que Jesús estaba haciendo. Entonces hubo un gran tumulto, una gran conversación, algo que sorprendió a todo ese pueblo de Jericó, que comenzaron a hablar, comenzaron a dialogar. La noticia comenzó a recorrer a todo el pueblo de Jericó. Tal vez alguien comenzó a hablar y otro lo escuchaba y lo comentaba con otros. Y en lo que Jesús hizo, comenzó esa noticia a extenderse por todo Jericó. Oiga, y todo esto pasó solamente en el versículo 46. Porque el verso 46 comienza a decir que cuando llegaron a Jericó, y después termina diciendo, y salían de Jericó, y estaba este ciego Bartimeo. Y que Bartimeo escuchó que era Jesús. ¿Y cómo escuchó Bartimeo que era Jesús? Mire lo que dice el versículo 46 y 47. Entonces llegaron a Jericó, y cuando Jesús, sus discípulos y una gran compañía salían de Jericó, el ciego Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que era Jesús el Nazareno, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Qué curioso que el ciego Bartimeo únicamente se da cuenta que era Jesús cuando ya Jesús iba saliendo de Jericó, no cuando entró. Qué curioso, ¿verdad? Bartimeo el ciego se da cuenta que es Jesús cuando ya iba saliendo de Jericó, después de todo lo que Jesús hizo en el pueblo de Jericó, después de lo que Jesús habló, predicó, enseñó y sanó. De todas las obras que Jesús hizo en Jericó, el ciego Bartimeo se da cuenta que es Jesús cuando ya Jesús va saliendo, pero no lo reconoció o no se da cuenta que era Jesús cuando iba entrando. Así pasa en nuestras vidas. Nosotros reconocemos a Cristo cuando ya, después de que vino algo en nuestra vida, alguna prueba, alguna enfermedad, algún problema grandísimo, y experimentamos, al final de la prueba, experimentamos a Cristo. Es en ese momento cuando nosotros comenzamos a reconocer a Cristo, que Cristo ha estado en nuestra historia de vida, que Cristo ha estado en la familia, en el hogar, en el matrimonio. Es hasta en ese momento.
ya casi que la parte final. Pero cuando nosotros comenzamos a vivir, cuando nosotros comenzamos el recorrido de entrada al mundo de la vida, muchas veces no reconocemos a Jesús. En nuestra juventud no lo reconocemos. Cuando comenzamos tal vez algún proyecto, nunca reconocemos a Jesús. Vamos con nuestros propios intereses, con nuestros propios pensamientos, con nuestra propia razón humana. Y casi nunca reconocemos a Jesús al principio. Eso casi no sucede. Pero ya cuando nos adentramos en la historia, en el proyecto, en el trabajo, en la familia, en los problemas de la vida, el mismo Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Cuando nos adentramos en las aflicciones de la vida y ya cuando comenzamos a ver con realidad y con claridad la verdad de la vida, es hasta en ese momento entonces cuando ya comenzamos a reconocer que sí, que hay un Dios que todo lo puede y que humanamente nosotros a veces con nuestras propias fuerzas no podemos darle una respuesta a nuestras necesidades, como la mujer hemorroísa que tenía 12 años de enfermedad y gastó toda su plata en médicos y en lo que sea, buscando una solución y nunca la encontró en el mundo, nunca la encontró en el medio, sino que la encontró en Jesús. ¿En qué momento? Al final, ya al final, reconoció a Jesús. Eso pasa en nuestra vida. Mire, familia, y a veces nosotros desperdiciamos, podría ser la palabra más exacta y correcta, muchas veces nosotros desperdiciamos años de nuestra vida en los vicios, en el alcoholismo, en las drogas, en la prostitución, en la delincuencia, en el pecado. Desperdiciamos tantos años de nuestra vida pensando en que la felicidad está ahí y nos hemos quedado también tirados en ese camino mendigando amor, mendigando tal vez algo que nosotros necesitamos y que lo buscamos en el mundo, pero el mundo no nos lo da, porque el mundo no te puede dar lo que el mundo no tiene. El mundo tal vez está lleno de pecado, de libertinaje, y usted lo que está buscando es una paz, usted lo que está buscando es sanidad, es vivir en armonía con la creación y con el mismo Dios. Y eso el mundo no te lo va a dar nunca. La mujer de hemorroísa no encontró la respuesta en el mundo. Este ciego Bartimeo, de lo que estamos hablando el día de hoy, del Evangelio de Marcos, él estaba en la orilla de la calle, ahí, postrado, tirado tal vez, sentado, humillado. La gente lo volvía a ver y tal vez le pasaba de lejos y murmuraban tal vez, ahí está esa ciega Bartimea, ahí está ese ciego Bartimeo, mire aquella persona, aquel matrimonio, mire, aquel hombre que es casado y vea lo que anda, aquella mujer que es casada y mire lo que anda, aquel que juega de santolón, mire que aquel otro que está en los vicios, mire aquel indigente, mire aquel borrachito, mire aquel drogadicto, nunca va a llegar a hacer nada en la vida, y hay mucha gente que los ignora, hay mucha gente que los rechaza, hay mucha gente que te critica, que te juzga, sin saber lo que hay en tu corazón. El hombre del Evangelio estaba ciego, pero hay mucha gente que no solamente está ciego, sino que está herido, que tiene un corazón quebrantado, tiene un corazón muy herido, ha sido golpeada, ha sido lastimada verbalmente, ha sido burlada, ha sido olvidada, ha sido ignorada, ha sido expulsada de la vida de alguien. Hay mucha gente que está herida y está tirada a la orilla de la carretera de la vida, con una capa. La capa esta persona se pone una capa, como el ciego Bartimeo tenía una capa, que al final la tiró. Pero hay gente que tiene esa misma capa para protegerse de la crítica de los demás. La capa de los miedos, la capa de los temores, la capa de los qué dirán, la capa inclusive a veces de las mentiras. Hay mucha gente que se fabrica mentiras para poder tapar lo que ha hecho, para poder cubrirse y para poder sentirse aceptada por la sociedad. Hay gente que se cubre con esa capa. Y están ahí tirados en la orilla de la carretera, ciegos, heridos, olvidados, engañados a sí mismos. Y muchas veces cuando entramos entonces en el camino, no reconocemos a Cristo. Únicamente cuando estamos ya en el puro centro de la historia de nuestra vida, ahí comenzamos ya con una inquietud en el corazón. Ya comenzamos a ver la realidad. Nos damos cuenta que el mundo realmente no nos deja nada a nosotros. Es cuando nos metemos en un redondel de toros. Ahí estamos con muchos toreros improvisados. Ahí estamos en el redondel con mucha gente. Y sueltan un toro. Y usted está ahí en el centro del redondel. ¿Y para dónde va a salir? Lo que tiene que hacer es correr para que el toro no te atropelle, para que el toro no te embista. Tienes que correr de un lado para el otro y muchas veces chocan o pegan un corredor con el otro. Y por más que quieran buscar la salida, a veces no la hay. Las murallas son muy altas.
¿Verdad que sí? Y las puertas están cerradas. ¿Y usted qué dice? Correr nada más, corra de un lugar para otro y no salís del redondel. Te quedás ahí dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas. Así estaba el ciego, en esa condición de vida que él tenía, dando vueltas y corriendo de un lugar para otro. Pero hubo un momento en la vida de este ciego Bartimeo, que él, por cierto, no dejó pasar esa oportunidad. Resulta que para bendición de Bartimeo, Jesús llegó a su pueblo, Jesús llegó a su ciudad, Jesús llegó a su casa, a su barrio, a su vida. Jesús llegó a Jericó. Y tal vez no lo vio entrar, porque estaba con el corre-corre, con el afán de la vida. Estaba ahí huyéndole el toro, Bartimeo, y tal vez no vio entrar a Jesús. Pero una vez que estaba ya en el centro del redondel con el toro ahí corriendo y él huyendo de un lugar para otro en medio de tanta gente, tal vez la gente que sí escuchó a Jesús comenzaron a decir entre ellos: ahí anda el maestro, ahí anda el nazareno, mire que sanó aquel, que sanó aquella, mire que resucitó a los muertos, mire que ha hecho esto. Entonces ya comienza esa buena noticia ahí en el redondel, en el mundo, en ese grupo. Entonces eso llega a los oídos de Bartimeo. La palabra llegó, la noticia llegó al oído de Bartimeo. Y Bartimeo lo escuchó. Gracias a Dios no estaba sordo, estaba ciego y pudo escuchar la voz de Dios. Hermano y hermana, muchos de nosotros por el pecado nos hemos cegado, pero Dios nos ha dado la oportunidad de seguir escuchando su santa palabra. Hoy nosotros estamos corriendo, tal vez no en un redondel, pero sí estamos corriendo en la vida. Y habrá muchos toros que nos quieran hacer daño, mentiras, falacias, engaños, propuestas maléficas que quieran hacer y introducir en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestra sociedad. Ahí van esos toros corriendo detrás de usted, detrás de ti. Pero la palabra de Dios está ahí. Cristo está ahí presente, diciéndote qué es lo que tenés que hacer. Y Cristo te muestra una salida. Para que tú salgas de ahí, para que tú salgas de ese redondel, para que tú salgas de ese lugar de miseria, de pecado. El pecado es un estado de miseria que no te deja avanzar, te ciega la verdad de Dios, te ciega a la bendición de Dios, a la vida de Dios, y te ata al cepo de la miseria. Eso hace el pecado en tu vida. Pero Bartimeo escuchó, puso atención a lo que la gente le decía. Tal vez el ciego Bartimeo preguntó: ¿qué es lo que pasa? ¿De quién están hablando? Es Jesús el Nazareno. Espérate un momento, ¿quién está hablando? Jesús, pero ese Jesús yo lo he escuchado. Me han dicho cosas buenas de él, me han dicho buenas noticias de él, me han hablado muy bien de él, me han dicho que él tiene la solución para mi vida. Y el ciego Bartimeo se levantó. Dejó el lugar donde estaba sentado. Dejó la silla, o la acera, o la calle, o la camilla, la cama, el suelo. Él lo dejó. Bartimeo dejó el suelo donde él estaba tirado. Y se levantó. Y aunque no veía con sus propios ojos porque era ciego, sí escuchaba. Y se dejó llevar por el ruido. Se dejó llevar por la escucha. Se dejó llevar por lo que la gente decía. Bartimeo decía: ahí va la palabra, yo voy a escuchar. No veo con claridad, pero me voy a ir por el sentido del oído. Y el oído me está diciendo a mí que Dios me está llamando. El oído me está diciendo a mí que Dios tiene cosas buenas para mí. El oído me está diciendo a mí que Dios me está llamando para bendecirme. El oído me está diciendo a mí que Dios murió por mí en la cruz para darme vida, una vida plena, una vida en abundancia. El oído me está diciendo a mí que la palabra de Dios resuena hoy más que nunca en mi vida y en la humanidad. Por el oído entra la palabra de Dios. Ahí viene la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Qué vas a hacer ahora que estás escuchando la palabra del Señor? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Te vas a quedar postrado? ¿Te vas a quedar dando vueltas en el redondel y el toro detrás de ti? ¿O vas a salir, vas a escuchar la voz de Dios que te está hablando en este momento, en este tiempo? Te vas a brincar esa baranda y vas a decir: por aquí salgo y voy a seguir a Cristo, que es mi Salvador.
a Cristo que tiene la solución para mi vida, a Cristo que tiene la solución para mi matrimonio, que se ha visto afectado por muchas cosas y está en peligro del divorcio. Me voy a seguir a Cristo que tiene la solución para mis hijos, que han estado en drogas, que han estado tal vez en alcoholismo, en la calle. Voy a seguir a Cristo porque Él va a ordenar mi vida. Y Cristo me va a bendecir porque Cristo me está llamando. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos, que muchos reprendían al ciego Bartimeo para que se callara. Sí, cuando usted comience a seguir la voz de Dios por la escucha de su santa palabra, Dios hará algo en tu vida, en tu corazón, hará un cambio y usted comenzará a hablar diferente, a hablar en Dios, pronunciar la palabra. Cambia tu forma de hablar también. Ahora vas a hablar positivamente, vas a hablar de bendición, vas a hablar de cosas lindas que solamente encontramos en Dios, en Cristo Jesús. Y la gente cuando te va a escuchar te va a decir, ya, ¿y a esta qué le pasa? ¿A este qué le pasa? Ya se hizo, mire, ¿ahora qué? ¿Qué le sucede? Entonces te van a mandar a callar. ¿Qué es lo que está pasando hoy en la sociedad? ¿Qué es lo que está pasando? Ahora quieren introducir un montón de mentiras, un montón de falacias, un montón de engaños, y quieren introducir tanta basura para poder contaminar tu mente. Y te están hablando falacias y mentiras al oído para sacar la palabra, para que usted no escuche a Dios, para que usted no escuche las cosas buenas de Dios, y sí escuche las mentiras, los engaños que ellos están proponiendo. ¿Y esto con el fin de qué? De que usted siga ciego y no se dé cuenta de las cosas. Y así te podrán pisotear, te podrán manipular y te podrán mantener ahí callado para que usted no hable, para que usted no se levante y te mantengan siempre ahí, usted siempre mendigando siempre amor, mendigando siempre dinero, lo que usted quiera. Entonces te quieren callar. Quieren silenciar a la iglesia, quieren silenciar al Espíritu Santo. Y a usted te quieren poner algo en el oído para que no escuches la palabra de Dios y escuche lo que ellos quieran implementar en este país. Esos son falacias, esos son toros que te están tirando en el redondel de tu vida para que usted se asuste, para que usted llore, para que usted grite, para que usted corra de un lugar para otro y nunca sientes cabeza y nunca te levantes de ese lugar. Pero déjeme decirte que Cristo vino y murió en la cruz para abrir una puerta, para que tú salgas con bien. Y Cristo deja su Espíritu Santo para que te siga hablando, para que te siga predicando a través de la iglesia, para que usted pueda ver esa puerta abierta y usted pueda salir de ahí. Salga de ahí, sano, protegido por el mismo Dios, que por medio de su Espíritu Santo y su palabra te abre un camino, y con la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario ha sellado y ha tocado tu vida. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, vales mucho porque tú fuiste creado a la imagen y semejanza del Dios Todopoderoso. Y Dios quiere verte bien, Dios no te quiere ver tirado, Dios no te quiere ver sufriendo, Dios no te quiere ver ciego, Dios no te quiere ver sordo, Dios te quiere ver bien, sano o sana. Él murió por ti y Él constantemente está emitiendo su santa palabra por medio de su iglesia y de su Espíritu Santo para que muchos Bartimeos en el mundo puedan escuchar la voz del Señor y puedan salir de esa condición de miseria en la que hemos caído por culpa del pecado. Pero entonces, dice la palabra, que después de que muchos querían callar a Bartimeo, este hombre siguió gritando fuertemente: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cállate. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Ya cállate. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Esta súplica, esta oración con fe, con determinación, con confianza, llegó a los oídos de Jesús. No importa si la sociedad te quiere callar. Hijos de Dios, les estoy hablando a ustedes. Hijos de Dios, no importa si la sociedad los quiere callar, ustedes sigan clamando al Señor. Ustedes sigan haciendo las cosas justas,
las cosas de la verdad de Dios. Sigan clamando, sigan orando, sigan luchando por la paz, sigan luchando para que se cumpla los mandamientos, la moral de Dios y el orden de Dios. Cuando alguien quiera meter falacias, engaños, ideologías extrañas que vienen a querer pisotear a nuestra nación, a las familias y a nuestros hijos, sigan ustedes, hijos de Dios, santos, luchando, clamando a Dios, porque Dios escuchará la oración de un pueblo que clama, de un pueblo que ora. Dios escuchará el clamor y la oración de un pueblo que se levanta a defender la causa y la justicia de Dios. Dios escuchará la oración de estos sus hijos, que oran por sus familias, que oran por sus hijos, que oran por su nación. Dios escuchará el clamor de esta gente, de esta generación, hijos de Dios que se levantan. Dios la escuchará. Y dice la palabra que Jesús entonces escuchó el clamor del ciego Bartimeo. ¿Y qué hizo? Jesús se detuvo y lo mandó a llamar. Marcos capítulo 10, versículo 49 dice, entonces Jesús se detuvo y lo mandó a llamar. Bendito sea el Señor. Lo mandó a llamar. Imagínate que Dios se detenga y te manda a llamar a ti. El Señor te va a dar una respuesta. El Señor te va a contestar esa súplica que usted está haciendo. Entonces lo llamaron diciéndole, ten confianza. Le dijeron los discípulos al ciego Bartimeo, ten confianza, levántate, porque Él te está llamando. Los discípulos representan a la iglesia, los discípulos representan a los creyentes, los discípulos te representan a ti y a mí, los discípulos representan a las pastorales, a los padres de familia, los discípulos representan a todos los cristianos en el mundo, los discípulos representan a todos aquellos que predicamos la palabra de Dios y que te estamos diciendo a ti, ánimo, ten confianza, levántate, porque el Señor te está llamando. Te está llamando a ti en este momento, porque ha escuchado tu clamor, ha escuchado tu oración, ha escuchado tu dolor, ha escuchado tu súplica. El Señor se ha fijado en los miedos, en tu necesidad. El Señor te conoce. Sabe qué es lo que tú estás pasando, tu dolor, tu enfermedad, tu agonía, tus problemas en el matrimonio, en la familia, con tus hijos, con tus padres. El Señor te conoce más que nadie. Él te creó y murió por ti. Nadie te conoce más que el mismo Señor Jesucristo. Y Él es el que te está llamando en este tiempo. Él te está llamando ya, hoy, ahora. Él te está haciendo el llamado. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a levantar y vas a llegar a Jesús o te vas a quedar tirado, postrado? Porque Jesús, permítame decirle, Jesús sigue su recorrido, Jesús sigue su camino, va saliendo de Jericó, pero en ese momento, entonces el ciego Bartimeo aprovechó que Jesús iba saliendo y no lo dejó irse sin antes no bendecirlo. El ciego Bartimeo se levantó y dijo, ahora es cuando, hoy es cuando, hermano y hermana. Este es el momento en que Jesús está pasando por tu vida. Este es el momento en que Jesús está pasando por tu casa, por tu calle, por tu barrio, por tu historia de vida. Este es el momento en que Jesús está pasando. Levántate, ten confianza, le dijeron los discípulos al ciego Bartimeo. Levántate, ten confianza, porque Él te está llamando. Y el ciego se levantó, se puso a caminar, no veía, porque era ciego, no veía, pero se fue a puro oído. Se fue escuchando la palabra de Dios. Lea la Biblia, lea la palabra de Dios. Escuche la predicación de la iglesia. Ahí Dios te está hablando, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ahí Dios te está hablando, y el Espíritu Santo te va a estar transformando, te va a estar iluminando. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Pero al final, tú eres el que tomas la decisión. El ciego Bartimeo escuchó las palabras de aquella gente. ¿Qué pasa? Es Jesús el Nazareno que está pasando por aquí. Él escuchó la predicación. Él escuchó la voz. Pero él hizo algo muy propio de cada ser humano. Tomar una decisión. Él tomó la decisión de levantarse. Él tomó la decisión de ponerse en pie. Él tomó la decisión de, aunque no veía. Esa era la limitante que él tenía, no veía. Yo no sé cuál es tu limitante. Yo no sé cuál será tu dificultad. Pero aún así, con la dificultad que tenía el ciego Bartimeo, se levantó, se puso en pie y se puso a seguir a Jesús. Y Jesús lo mandó a llamar. Jesús se detuvo y lo mandó a llamar.
y Jesús le hace una pregunta. Jesús le hace una pregunta. Pero antes de la pregunta, ¿sabe qué hizo el ciego Bartimeo? Tiró la capa. ¿Recuerdan que él tenía una capa con la que se cubría? Se cubría de los insultos de la gente, de la indiferencia de la gente, se cubría de tantas cosas, del clima, pero se cubría también por vergüenza. Él se tapaba porque sentía vergüenza de lo que la gente estaba viendo en ese momento. A una persona en esa calidad de vida. Hay mucha gente que se cubre por vergüenza, algún pecado, algo que sucedió y se pone una capa. Pero ¿sabe qué hizo el ciego Bartimeo? ¿Sabe qué hizo? Tiró la capa. Cuando Jesús se detuvo y lo mandó a llamar, el ciego se levantó, se puso en pie, firme en la fe, en la convicción, porque ya había escuchado la palabra de Dios y dijo, aquí es cuando, este es el día en que yo me voy a levantar. El hombre se puso en pie, tiró la capa. La arrojó, la capa de los miedos, la capa de los qué dirán, la capa de los temores, la capa de las vergüenzas, la capa del pecado, todo lo tiró, lo dejó atrás, ya no quería más esa vida. Tiró la capa y se puso a seguir a Jesús. Y cuando llegó a Jesús, Jesús le hizo una pregunta, solo una pregunta le dijo Jesús al ciego Bartimeo. ¿Qué le dijo? ¿Qué quieres que te haga? Le dijo Jesús al ciego Bartimeo. ¿Qué quieres que te haga? A lo que el ciego Bartimeo respondió, Señor, que recobre la vista. Entonces Jesús sencillamente le dijo, puedes irte, tu fe te ha sanado. Y en el mismo momento, el ciego recobró la vista. Ay, hermano, si no escuchamos la voz de Dios en este tiempo es porque tenemos un corazón de piedra. Pero ve al encuentro que tuvo el ciego Bartimeo con Jesús. Ve al amor de Dios que se detuvo. Le dio un chance, le dio una oportunidad al ciego Bartimeo, le dio una oportunidad de vida. Dios se detuvo en su caminar y se paró frente a frente con el ciego Bartimeo. Así Dios también se ubica delante de ti y te mira frente a frente en este día que tú has escuchado esta predicación y Jesús te está diciendo frente a frente, te está diciendo qué es lo que tú quieres que te haga, qué es lo que tú necesitas, qué es lo que tú me estás pidiendo, qué es lo que te hace falta, qué es lo que tú quieres de mí. Y el ciego le dio la respuesta. Jesús, que recobre la vista. ¿Cuál es tu respuesta a esa pregunta del Señor? ¿Cuál es? Señor, que recupere mi matrimonio. Señor, que recupere mi salud. Señor, que recupere un trabajo, Señor. Señor, que recupere a mis hijos que se han perdido en las drogas, en la indigencia. Señor, que pueda, Señor, recuperar la vida que tenía anteriormente. Señor, que pueda recuperar mi dignidad. ¿Cuál es la respuesta que tú le estás dando a Jesús en este tiempo? Hoy que Él te está viendo, te está mirando, hoy que el Señor te mandó a llamar y que te está rescatando y te está preguntando qué es lo que tú quieres que te haga. ¿Cuál es la respuesta? Habla con el Señor, dale una respuesta. Él nada más está esperando que tú le hables, que tú le des la respuesta a su pregunta, que tú le digas qué es lo que tú necesitas. Hágalo en este tiempo, hermano y hermana. Él te está escuchando. Y cuando Bartimeo le dio la respuesta, Jesús no hizo nada extraordinario. Jesús lo único que le dijo al ciego Bartimeo fue, ve, puedes irte, tu fe te ha sanado. Eso es todo. Dios lo que quiere es escucharte a ti, nada más. Dios lo que desea es escucharte en fe. El ciego Bartimeo abrió el oído a escuchar la palabra de Dios, no lo que le decía el mundo, no las falacias, no el pecado. El ciego Bartimeo abrió el oído para escuchar la palabra de Dios. Después tomó la decisión de levantarse a pesar de su enfermedad, a pesar de su problema, a pesar de su dificultad. Él tomó la decisión de levantarse. Él se logró levantar, se puso en pie y comenzó a irse. Se dejó guiar por la palabra de Dios, se dejó guiar y llegó delante del Señor. Jesús se detuvo, lo volvió a ver cara a cara
Ahí estuvieron ellos cara a cara, lo volvió a ver Jesús a él. Y Jesús le pregunta, ¿qué es lo que tú quieres que te haga? El hombre entonces tira la capa, deja el pecado, deja su vida pecaminosa, deja lo que le hacía daño, deja sus miedos, sus temores, sus dudas, sus depresiones. El ciego Bartimeo deja todo, tiró la capa y le dice al Señor, Señor, lo que yo quiero es que tú me ayudes a recobrar la vista. Señor, yo te pido que tú me ayudes a recobrar la vida, a mi familia, a mi matrimonio, a mi esposa, a mi esposo, a mi trabajo, etc. Y Jesús, ¿qué fue lo que le dijo? Eso era lo que yo quería escuchar nada más. Ve, puedes irte. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha dado lo que tú necesitas. El Señor actúa de la manera más santa y perfecta. Él es bueno. Él es bueno. Y para siempre es su misericordia.